Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen, gloria a Cristo. Dios bendiga también a nuestra hermana Geisa en los clamores, gloria a Dios. Le voy a pedir que me acompañe y Dios bendiga a la iglesia y Dios nos bendiga a todos en esta noche. Voy enfocado, parece que voy enfocado a la palabra, ¿verdad? Pues eso, a eso vamos, hermano. Le había dicho que íbamos a comenzar con los atributos de Dios. No le mentí, sino que cambié de opinión. Porque vamos a estudiarlos, pero estamos en el mes de la Biblia y el Señor me ha movido a tocar en estos 4 martes que nos queda de este mes. Vamos a tocar diferentes versos bíblicos que nos hablan de lo que son las Sagradas Escrituras, que nos habla de lo que es la palabra. Así que puse pausa a los atributos de Dios, que ciertamente va a ser de mucha bendición y los vamos a estudiar, pero quisiera que me acompañen en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y en este mes vamos a aprovechar que es el mes de la Biblia y hermano, hay que enamorarse de la palabra, porque ciertamente en ella está para todas nuestras necesidades. Y eso es parte de lo que vamos a ir estudiando. Pero en esta porción, 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3 completo, pero nos vamos a enfocar del versículo 14 al versículo 17 en esta noche, gloria a Dios. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 de Timoteo, capítulo 3, y lo vamos a estar leyendo completo. 2 de Timoteo, gloria a Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Réprobos. Gracias, hermano, por dejarme saber que ahí hay un acento. Réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora vamos a ver un cambio. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es vida a nosotros. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, saciedad para nuestra hambre, para nuestra sed. Te pedimos, Señor, que en esta noche tu palabra pueda fluir con toda libertad, Padre Celestial, que podamos aprender de ella y ponerla por obra.
Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Gloria a Cristo. Hermano, quisiera traerle en esta noche acerca de la palabra, como le mencioné. La palabra, hermano, si para nosotros, si nosotros no tuviéramos la palabra, no tuviéramos nada sobre lo cual fundar nuestra fe y establecer unas doctrinas y establecer una manera sistemática de poder llevar a cabo nuestra fe. Y es la palabra la que nos dice que el fundamento de nuestra fe es la obra de Cristo en la cruz. Si no fuera por la palabra, hermano, nosotros no conoceríamos lo que sucedió en la cruz. No supiéramos absolutamente nada del plan de Dios de redención y salvación para nuestra vida. Si no fuera porque la palabra fue revelada a los hombres, porque Dios, hermano, la palabra es la revelación de Dios a los hombres. Y vamos a ir estudiando en estos martes, vamos a ir aprendiendo acerca de esta palabra. Y hoy quiero enfocarme en esos versículos que la mencioné. Hablamos en los primeros versículos, vimos lo que es, cómo serán los hombres en los postreros tiempos. Que vendrían hombres que esa lista deja a uno sin aire y como que sigue empeorando. Que vendrán hombres soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres. Y hay por ahí para abajo casi 10 versículos describiendo la maldad que iba a haber en este tiempo. Hermano, quiero que entendamos que si en nuestra vida no está la palabra, porque cuando Pablo da esta lista y después dice, pero tú no aprendiste eso, quiere decir que si no, en nuestra vida hay ausencia de la palabra, puede haber presencia de todo lo negativo que se mencionó. En nosotros puede desarrollarse lo que en estos hombres, que Pablo dice que vendrían hombres malos en el tiempo postrero y los describe, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, lo que leímos. Pues entonces, hermano, si nosotros no nos llenamos de la palabra, puede que nos llenemos de estas cualidades, puede que nos llenemos de estas actitudes. La ausencia de la palabra en nuestra vida, al eso estar ausente, al eso crear un vacío, este mundo y el enemigo de las almas y nuestra carne, que ninguno necesitan ayudarse mucho, porque los tres saben cómo cogernos y saben cómo hacernos caer, nos va a llenar ese vacío de la palabra con todo esto. Y nosotros, hermanos, yo no sé usted, pero para mí sería terrible que en el día del juicio que uno haya creído, como menciona la palabra, como Jesús dijo en una de las porciones que más terror da en la Biblia, que nos digan, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y eran hombres, y eran mujeres, y eran siervos de Dios que decían Señor, Señor. O sea que profesaban creer en Cristo, pero con sus acciones, sus actitudes, la palabra no hallaba cabida en su corazón, y entonces se convirtieron en lo que vemos aquí. Se convirtieron en hombres cuyas cualidades no representan el reino de los cielos. Y al no, hermanos, si en esta vida nosotros no podemos vivir la palabra y vamos a ver para lo que es útil la palabra y cómo la palabra nos lleva, porque tiene un fin, tiene un propósito la palabra en nuestra vida. Si nosotros no podemos ser hacedores de ella, pues entonces el cielo no nos será abierto. Puede que de nosotros se diga, si nosotros, teniendo la oportunidad, porque es una cosa que alguien se convierta al final de su vida y no haya oportunidad para vivirla, pero ejerció la fe en Jesucristo, al aceptar a Cristo, esa persona es salva. Pero nosotros, que hemos tenido tiempo, pero nosotros que hemos tenido oportunidad para entregar nuestro corazón y para vivir esta palabra, ¿qué se ha de hacer de nosotros? Porque en ese versículo 14, cuando le dice, estos son los hombres cuya vida está totalmente ausente de la palabra, pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. En lo que hemos aprendido, hermano,
de lo cual nos hemos persuadido, porque esto ha sido, hemos aprendido lo que es la palabra, hemos aprendido lo que es la vida cristiana y nos hemos persuadido de que esto es correcto. Al ver los testimonios de Dios, al ver la evidencia de Dios en nuestra vida, a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, a conocer a Dios cada día más, a poder entender su plan de salvación, su plan para la humanidad, su propósito para con cada uno de nosotros, nos hemos ido persuadiendo de que esto es real. Hemos sido persuadidos, porque nuestra vida, al entregar nuestro corazón a Cristo, las evidencias que hemos visto ha sido que Dios es real y no lo podemos negar. No podemos negar la realidad de Dios y de lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas, las oportunidades que nos ha dado, la misericordia que ha tenido, su presencia en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Él ha estado ahí y no tenemos, hermanos, nosotros no tenemos excusa, porque ya hemos sido persuadidos acerca de la realidad de quién es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida. Ya hemos sido nosotros testigos de lo que Él hace. Sabiendo de quién has aprendido, que hemos tenido también no solamente lo que nuestros ojos han visto, sino que como Timoteo tuvo ejemplo de su madre, de su abuela, de Pablo, de los que le rodeaban, así nosotros hemos tenido ejemplos de diversas personas. Yo he tenido ejemplos de los hermanos que están aquí. Y a través de los años, parte de lo que me ha persuadido, no solamente mi experiencia personal, sino que también he visto cómo los hermanos en medio de situaciones que todavía a mí no me han tocado enfrentar, que yo no sé cómo yo las pasaría y ver cómo pasan firmes al otro lado. En sus luchas, en sus pruebas, sí, pero caminan firmes el camino de la salvación, este camino del Evangelio. O sea que hemos tenido también, hemos sido persuadidos no solamente, gracias Señor, no solamente por lo que nuestros ojos han experimentado y lo que nosotros hemos visto, sino también por experiencias de otros. O sea que, hermano, tendremos excusa. Habrá excusa en nuestra vida el día que nos paremos delante de Dios. Entiendo, yo personalmente puedo decir que yo no tengo excusa. Y yo contemplar apartarme de este evangelio, y yo contemplar irme, me pasaría como le pasó, y en ocasiones no que he contemplado irme, sino que he pensado, ¿qué yo haría si yo me fuera? Porque no hay manera de que esto no sea real. Y me he puesto a pensar porque reconocemos y conocemos personas que sí han abandonado la fe, y uno se pone a analizar cómo en mi vida, cómo yo pudiera llegar a eso, a que esto que yo he conocido, esta realidad que yo he conocido, yo apartarme de ella y yo vivir, cómo yo podré vivir tranquilo después, cómo yo podré tener paz después. Porque ciertamente yo, al haber conocido, al haber tenido, no tengo manera de negar la realidad de Dios. Yo pudiera tomar una decisión consciente de apartarme de Dios, pero entonces yo tendría y conocería que al final lo que me espera es condenación. Porque ya tengo el conocimiento, ya conozco cuál es el fin de aquellos que abandonan a Dios y conozco que hay un Dios real. Que sería yo poner en balanza y sería entonces una decisión consciente de yo poner en balanza quizás placeres, quizás este mundo, quizás lo momentáneo, quizás hasta mis propias emociones, poner en balanza esto en un lado, poner Dios en lo otro y que lo mío pese más. No, realmente uno lo contempla y uno se pregunta cómo sería posible eso. Pues no tenemos excusa, no tenemos manera de cómo nosotros, si nosotros, hermanos, hacer el ejercicio y de tomar conscientemente, poner todo en un lado de la balanza, todo lo que este mundo nos pudiera ofrecer, nosotros estando lejos de Cristo, y poner una gota de la sangre de Cristo en el otro lado de la balanza, pesa más. Pesa más lo que Cristo hizo por mí en la cruz que cualquier cosa que me pueda ofrecer este mundo. Pesa más. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y entonces nos dice, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, si nosotros queremos saber los por qué y los detalles de lo que es la salvación y nuestra fe, no hay que buscar nada más lejos que la palabra de Dios, porque es ella la que nos hace sabios para nosotros vivir esta salvación, la que nos hace sabios para que nosotros en la salvación que es por la fe en Jesucristo podamos vivir en ella y persistir en ella y por encima de todo permanecer. Que cuando se acabe el día malo, estar firme. En ella, en la palabra es donde único vamos a encontrar eso. No hay consejo de sabio en este mundo que se compare con un versículo de la palabra. Y muchos de los sabios de este mundo toman lecciones de la palabra y tratan de torcerla y aplicarla a lo suyo. Déjeme esconder el bolígrafo que rápido lo cojo en la mano y pego, parezco un compositor de música. Pero, hermano, nada, no hay sabiduría humana. Y a veces yo me pongo a pensar, y yo no sé usted, pero a mí no me gusta tomar palabras de una persona que es impía y tomarlas como ley de vida. Por más sabio que parezca, por más preparación que tenga en 20 campos diferentes, realmente yo tomar las palabras de un impío, aunque hermano tengan, porque hay ciertas verdades que son universales y que cualquiera las dice y son verdad, pero como quiera yo no me sentiría cómodo y no me he sentido cómodo en coger una cita de un hombre que eso que dijo, esa oración fue verdad, pero toda su vida lo que ha reflejado es negar la poca sabiduría que Dios le ha revelado y el poco conocimiento que Dios le ha dado a ese hombre, a esa persona, porque Dios, hermano, nadie, yo digo que nosotros, y he dicho que nosotros no tenemos excusa, pero la realidad es que nadie va a tener excusa delante de Dios en el día del juicio. Nadie, absolutamente nadie en este mundo tendrá excusa, porque las cosas de Dios se revelan y Dios se revela a todo ser humano para que todo ser humano llegue a la verdad y llegue a un conocimiento pleno de Él. En Romanos 1 nos habla aún de aquellos que no se les ha revelado en su totalidad porque no han escuchado el Evangelio, porque ha estado lejos, han sido otros tiempos, pero la realidad de Dios se la ha ido manifestando y nos dice Romanos que ellos escogieron otra cosa, que Dios reveló sus verdades y sus realidades por medio de las cosas hechas, por medio de lo que veían, pero ellos decidieron entonces adorar otra cosa. O sea que nadie tiene excusa delante de Dios, mucho menos nosotros. O sea que cuando en el día del juicio se presente, nadie va a tener excusa. Esta salvación nos ha sido revelada y si queremos saber el camino, no tenemos que buscarlo, hermano. Y cuando digo el camino de la salvación no es un camino que esté ajeno de los pasos que usted tome día a día. No es un camino misterioso que usted tiene que hacer ciertos rituales y caminar para la derecha 3 veces, caminar para atrás 5, dar la vuelta y de momento ahí aparece el camino. No es otra dimensión, no es otro nivel espiritual, no es nada de eso. El camino del Evangelio para el cristiano son nuestros próximos pasos siempre. El próximo paso que usted tome es el camino del Evangelio. Es nuestro caminar diario, en lo cotidiano, en lo normal, en lo que vemos como rutinario. Ese es el camino del Evangelio que hemos sido llamados a caminar en todo lo que hacemos. Y entonces, si nosotros queremos saber cómo caminar este camino de la salvación, es en la Escritura. Porque la Escritura te va a decir cómo comportarte en tu casa, cómo comportarte afuera de tu casa, cómo comportarte en la iglesia, cómo comportarte fuera de la iglesia, cómo comportarte en todo lugar, cómo caminar el camino de la salvación en todo lugar. Trabajo, escuela, en público, en privado, en todo lugar, atravesando situaciones, pasando tribulaciones. En todo momento la palabra te va a dejar saber cómo se camina el camino de la salvación. Cómo nosotros ejercemos nuestra fe en todo nuestro caminar. Versículo 16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda.
no parte, no un versículo y otro no, toda, toda la palabra. Y es interesante que no solamente menciona todo autor, aunque ciertamente todo autor fue inspirado por la palabra, pero no nos deja el hueco de que fue el autor y el autor fue inspirado, pero pudo haber habido algún tipo de error, porque es un ser humano, y pudo haber habido algún error en su él comunicar, Dios inspirarlo, en la comunicación de Dios inspirarlo a él y de él asimilar la inspiración de Dios y de ponerlo en papel. Pudo haber habido algo que se haya desconectado, algo de la cultura que hubiera influenciado, que para nuestros tiempos pues no sirve. Pero al decirnos que toda la palabra fue inspirada por Dios, nos está diciendo que cada una de estas palabras que nosotros leemos, que nosotros conocemos, no es que solamente el autor fue inspirado, sino que cada palabra fue inspirada. Cada palabra fue dirigida por Dios. Hermano, y usted se pone a pensar en que estos hombres, pescadores, labradores de la tierra, poetas, reyes, profetas, eso es algo tremendo. Porque Dios los utilizó en su conocer. Hermano, Dios no cogió a los hombres que inspiró para escribir esta palabra inspirada, no sé cómo explicarlo, no cogió vamos a suponer, un Pablo y los redujo a que hablara de una manera sencilla, porque Pablo no era un hombre sencillo. Pablo, el mismo Pedro dijo, hay cosas de las que háganle caso a Pablo, pero reconozco que hay cosas que son difíciles de entender, porque Pablo era un erudito de la palabra tremendo, estudió a los pies de Gamaliel, y entonces Dios cogió todo ese conocimiento que tenía Pablo y le dijo, esta es la verdad. Esta es la verdad. Tú eras celoso para esto, ahora vas a ser celoso para esto. Y yo te voy a transformar, hay cosas que voy a quitar, pero hay cosas que yo voy a utilizar. Y ese conocimiento que tú tienes, habla. Habla, yo te voy a inspirar y yo te voy a dar las palabras. Pero cogió de ese conocimiento. Igual cuando vemos a los profetas menores, hay profetas menores que están hablando de cosas de lo que tiene que ver con el campo, con la agricultura, de las pestes que habían en sus campos y de lo que ellos vivían, porque eso era lo que había a su alrededor, eso era lo que conocían. Y Dios cogió a ese hombre de campo y lo inspiró. Y no solamente lo inspiró a él, sino que cada palabra que escribió fue inspirada por Dios. Diferentes hombres y hermano, reyes, Salomón. Salomón, uno escucha los proverbios y a veces Salomón dice unas cosas que quizás un hombre común y corriente no hubiera contemplado, no hubiera pensado, porque en esos tiempos no tenían el tiempo para pensar eso, porque tenía que sobrevivir. Pero un rey que tenía todo, en toda abundancia, se podía poner a filosofar. Y se podía poner a pensar en el propósito de la vida, porque no tenía que estar pensando constantemente en qué voy a hacer para comer esta noche. Pues Dios cogió a ese hombre, ese rey, ese hombre que lo tenía todo, que no le faltaba nada, y entonces lo inspiró para que escribiera que la vida es vanidad. El hombre que lo tenía todo. Vanidad de vanidades. Entonces, vemos. No fue que Dios cogió a estos hombres y los sacó de sí mismo no, sino que Dios utilizó al ser humano, a esos hombres inspirados por Él, para escribir cada palabra. Hermano, y eso es una de las hermosuras que hay en la Biblia, que tantos autores de diferentes background, trasfondo, mira, sé más inglés que español, qué tremendo. Pues de diferentes trasfondos de vida, de diferentes labores, de diferentes clases sociales, lugares, tiempos, y todos llevan la misma historia concreta. No se apartan de lo que es la inspiración de Dios. Y nos dicen autores desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan de que la palabra verdaderamente es inspirada por Dios. No tengamos en poco esta palabra, porque si es inspirada por Dios, hermano, que Dios se haya dignado
en revelar su voluntad para con nosotros. Dios, que uno diría, ¿no tendrá Dios más cosas más importantes que hacer que pensar en el ser humano hecho del polvo y de dejarle claro cuál es su plan para este mundo creado y se va más allá de su plan para este mundo creado, sino que escoge un pueblo y entonces no solamente escoge ese pueblo, sino que nos deja saber que también tiene propósito con cada ser humano? ¿Acaso en este universo tan grande Dios no tuviera otra cosa que hacer? Pero el hecho de que Dios se haya revelado a sí mismo a nosotros y nos haya dejado palabra inspirada es para que nosotros valoremos esto por encima de todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Porque son las palabras de Dios reveladas a los hombres. Que nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por quienes somos por naturaleza caída, estábamos totalmente separados de Dios. Y Él decidió acercarse. No solamente en la forma de Jesucristo, sino que dejar su voluntad plasmada para con nosotros en lo que es la Biblia. Nos dice el versículo 16, continúa diciéndonos, después que nos dice que es inspirada por Dios, nos dice que es útil. Y nos menciona unas cosas para lo que es útil, pero yo quisiera un momentito, que es útil. Porque cuánto no se habla en este tiempo de que la palabra, aún personas que dicen ser cristianas, cogen la palabra y dicen, esta palabra, este cantito aquí es útil, este cantito aquí, estos versículos son útiles, pero esto fue, recuerden que es que Pablo vivía en una sociedad que era machista, que tenía un poco a la mujer, que yo no sé qué, que aquello, que lo otro, y entonces lo que dice Pablo aquí está bien, pero lo que dice allá, eso no es inspirado por Dios. Eso no tiene nada que ver. Y entonces escogemos, porque decimos, pues no es útil para nuestro tiempo, no está al tanto de los tiempos. La palabra es eterna. La palabra no perece, no se marchita, no. Toda la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo puede pasar, pero esta palabra va a permanecer eternamente. La palabra es útil. Hoy, en este momento, en lo que usted esté viviendo, sea niño, sea joven, sea adulto, anciano, casado, soltero, viudo, lo que sea, la palabra es útil. Es útil para cada etapa de nuestra vida, para cada momento de nuestra vida es útil. En ningún momento esta palabra pierde su utilidad. Nosotros podemos despreciarla y echarla de un lado, y para nosotros personalmente no tiene utilidad porque lo decidimos. Porque decidimos darle la espalda a la palabra y que no hallara cabida en nuestro corazón, y ahí perdió su utilidad para mi vida personalmente. Pero no perdió su utilidad. Y jamás perderá relevancia, nunca. La palabra en todo tiempo ha sido relevante y ha sido en consono con los tiempos. Siempre. Y nosotros, por más avances tecnológicos que tengamos, por más que pueda desarrollarse el ser humano en ideas, en filosofía, en cuanto invento nos inventamos, la palabra seguirá siendo útil. Porque, hermano, cuando uno viene a ver las cosas que tratan de refutar acerca de la palabra y las filosofías que se levantan, son recicladas. Son recicladas porque también lo enfrentaron los apóstoles. Y entonces tenemos maestros en las universidades y en las escuelas que se creen eruditos tan elevados porque citan lo que dijo tal filósofo y tal cosa y aquello y lo otro. Y entonces cuando vamos a la palabra, oye, esto se parece a lo que dijo mi profesor. Ah, mira, y mira lo que dice aquí, esto dice totalmente lo contrario. Porque por más que el ser humano ha habido tiempo para refutar esta palabra y para hacerla de una vez y por todas, declarar que es obsoleta, pero no se ha podido hacer. No se ha podido porque aún las personas más sabias humanamente en este mundo tienen que reconocer que lo que está contenido en esta palabra es una sabiduría que sobrepasa la de los hombres. Y a lo mejor no dice que sobrepasa la sabiduría de todos los hombres, pero tienen que reconocer que ciertamente sobrepasa la de ellos.
Y nosotros sabemos que sobrepasa la de ellos porque es inspirada por Dios, porque no viene de hombre, sino que viene con revelación de Dios, con inspiración divina, y sigue siendo útil. Y nos dice que es útil para enseñar. Hermano, nosotros en toda nuestra vida estamos aprendiendo, siempre, constantemente, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de las reacciones de los demás. Desde niños estamos aprendiendo. Hablamos porque lo aprendimos, leemos porque lo aprendimos, caminamos porque lo aprendimos, todo lo hemos aprendido, todo. Y una de las cosas para la cual la Biblia es útil es para aprender, es para enseñar. Y algo que nos enseña la Biblia, que fue lo más que a mí cuando me convertí me chocó, es que me enseñó acerca de mí mismo, de mi corazón, de que yo vi en la palabra de las Escrituras, esto está describiendo lo que yo he sentido por tanto tiempo, que yo me he sentido perdido, que yo me he sentido sin esperanza, que yo me he sentido lejos de algo que no conocía, que tenía que acercarme, que yo vivía lejos de Dios. Y ha revelado mi corazón y el corazón de la humanidad. No hay libro, no hay escrito ni estudio psicológico que revele más la psique y la mente, el corazón del ser humano que la Biblia. Ahí uno puede ver reflejado la humanidad en todo, en todo lo bueno, en todo lo más, en el bien más alto, uno puede ver reflejado en la Biblia, el bien más alto. Y también uno puede ver a las profundidades que cae el hombre sin Dios. La Biblia no nos esconde nada, nos revela enteramente, como carta abierta plenamente, quién es el ser humano. Y podemos aprender de quién es el ser humano. Nos vemos nosotros mismos reflejados y también podemos ver todo nuestro alrededor. No nos sorprende a nosotros como cristianos que hemos conocido esta palabra, las condiciones en las que está el mundo, porque la palabra nos ha revelado. No nos coge por sorpresa la maldad a la cual puede descender el ser humano, porque hemos visto en el libro de Jueces, si usted lee el libro de Jueces, es uno de los libros más difíciles de leer, porque Dios coge y levanta jueces y saca al pueblo lo liberta de su opresor, y después vuelven y dejan a Dios. Y el libro de Jueces no termina en un cuento feliz. Termina en un evento terrible de una violación de una mujer y de una venganza de parte de sus hermanos, y cómo cogieron y picaron el canto, y termina y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque está revelando la condición del ser humano cuando Dios le trae libertad de su opresor y le da la espalda. Y Dios vuelve y le da oportunidad y trae libertad de su opresor y le da la espalda. Y Dios vuelve y trae libertad y le da la espalda. Y entonces vemos a la condición que llega una humanidad sin Dios. Porque el pueblo de Israel es un reflejo de toda la humanidad. Lo que ha pasado el pueblo de Israel y lo que vemos en Jueces, hermano, con lo que termina Jueces, es con una nación sin Dios. Es con el corazón de un ser humano totalmente alejado de lo que es la verdad bíblica y lo que es la revelación de Dios para su vida. Y por eso termina en horror. El libro de Jueces termina horrible. Pero es por eso, es para que nosotros entendamos a lo que puede llegar el ser humano y la humanidad cuando deja a Dios. A los extremos. Nos deja saber, no te apartes de Dios. No dejes a tu Dios por nada, porque Él es el que te trae libertad. Él es el que te trae firmeza. Él es el que te puede llevar a vivir una vida en bendición plena, aún en los sufrimientos, aún sí, todo eso viene. Pero hermanos, ninguno de nosotros podemos negar que aún en nuestro sufrimiento la bendición de Dios ha estado presente. Pero si nosotros dejamos, hermano, al Dios de esa bendición y lo ponemos a un lado, vamos a tener el sufrimiento, pero también este corazón, hermano, busca de continuo el mal. Busca de continuo el mal. Cuando Dios envió el diluvio y luego Noé levanta altar, Dios no dice, porque la humanidad ya es buena y ya acabé con toda maldad en el diluvio, no voy a volver a traer un diluvio. No dice, no voy a traer más diluvio porque sé y reconozco
que los deseos del corazón del hombre son de continuo al mal desde su juventud. Acabó con la maldad grande que había y toda violencia, pero Dios mismo dice, pero su corazón va de busca de continuo al mal. Y lo que quedaba era Noé y su familia. Pero hay un problema en nuestro corazón que se resuelve en la cruz del Calvario. Pero si nosotros vivimos, hermano, uno no sabe las profundidades que uno puede caer en el pecado. Uno, a lo mejor nosotros leímos esto y escuchamos a la descripción de estos hombres y nosotros decimos que es gente mala. Pero nosotros sin Dios podemos caer en unas profundidades de nosotros no conocer quiénes somos. Que si nos diera a conocer, imagínese que yo, Francisco, me presente a un Francisco que se haya apartado totalmente del Evangelio, que haya negado la fe, que se haya entregado a las profundidades de la maldad, yo no me conocería. Es habiendo pasado lo que pasé y haber sido transformado por Cristo, lo que pasé antes de conocerle, y honestamente a veces yo me pongo a pensar es como si fueran dos personas diferentes. Porque las reacciones, las actitudes, lo que creo, lo que tengo como fe, los pensamientos no son los mismos. Y yo estoy seguro que usted en su vida puede, y usted mira a la persona antes de Cristo, y usted dice, Dios mío, gracias. Porque ni yo mismo me caería bien. Porque no servíamos, podemos decirlo así, no servíamos. Estábamos lejos de Dios. Y no servíamos para Dios, no servíamos para nosotros mismos, no servíamos para lo que nos rodeaba, lo que éramos un problema, pero Dios nos transformó. Pero si nosotros ahora, habiendo conocido esto, volvemos y damos la espalda, que, hermano, imagínense lo terrible que seríamos. Porque no es que vamos a ser más buenos, es que el pecado es algo que nos lleva a profundidad. Yo sé que si yo me aparto del Evangelio, yo no voy a volver a la misma condición que tenía antes. Va a ser peor. Va a ser absolutamente peor. La Biblia dice que el espíritu inmundo, cuando ve recogida la casita, trae más. Si nosotros no llenamos nuestra vida de Dios, se va a llenar de otras cosas. Es útil para enseñar, nos enseña nuestra condición y nos enseña, nosotros estando en la condición de hombre, nos enseña el propósito de Dios para con la humanidad. Que eso es algo tremendo, que simplemente el hecho de que Dios tenga propósito con la humanidad es tremendo. Pero que nos detalle cuál es su propósito de salvarnos, de trabajar con nosotros, va más allá. Es útil para enseñar y nos enseña las cosas más profundas de la humanidad y del corazón de Dios. Es útil para redarguir. Gloria a Cristo. Y me gustó la definición de redarguir porque yo mismo escuchaba redarguir y yo pensaba en ese sentido de culpa que uno tiene cuando uno le falla a Dios. Yo pensaba que redarguir era simplemente eso. Pero redarguir va más allá. Redarguir implica contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. O sea que la palabra redarguir, cuando nos dice que la palabra es útil para redarguir, es que nosotros como seres humanos en algunos momentos vamos a llegar a la palabra y la palabra nos va a confrontar con la verdad y nosotros no vamos a encontrar esa verdad y esa realidad en nuestra vida y tendemos a argumentar. Tendemos a justificarnos, tendemos a crear argumentos para nosotros venir a la palabra y decir, esto yo no lo cumplo por esto. Y a veces no hay ni un sentido de culpabilidad, porque ya tenemos el argumento, ya nos hemos quizá pasado un bálsamo en la culpa y hemos cogido la culpa y le hemos puesto Panadol a la culpa y ya no nos afecta tanto. Está ahí, pero no me duele tanto. Como cuando uno se toma una Advil con un dolor de cabeza. Uno siente la presión en la cabeza, pero no me duele tanto.
Se puede ignorar. Pero la palabra no te deja ignorarla. La palabra no es solamente un sentido de culpa, sino que la palabra coge todos los argumentos que podamos haber formado en nuestra mente y todos los argumentos que podamos haber venido a presentarle a la palabra y nos vira esos argumentos en nuestra contra. Porque es viva, porque es eficaz. Y entonces coge todos esos argumentos con los que nosotros venimos para tratar de justificar por qué no la cumplimos, por qué la huimos y no la hacemos, y tratamos de argumentar y la palabra es clara y nos dice, no puedes argumentar conmigo. No hay argumento que valga, no hay justificación que valga. Lo que digo, lo digo, y es algo tan tremendo que la Biblia nos dice, digo esto, por esto, por esto y por esto. Porque nos dice, no sea de esta forma, cuando nos habla, que nos habla de los deseos de la carne, nos dice, no seas así, no te dejes llevar por estos deseos. Pero es que esos deseos son naturales en el ser humano, esos son los deseos con los cuales uno nace. Pues, ok, tú tienes ese argumento, pero mira este argumento. Los que se dejan llevar por tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Argumentame algo en contra de eso. Nos coge nuestros argumentos y nos los vira en nuestra contra. Porque la palabra es útil para heredar el gobierno, para confrontar cada uno de nuestros argumentos que tratan de apartarnos de Dios y de nosotros no vivir conforme a la Biblia, y coge todos esos argumentos y los destruye. Porque ante su verdad no hay mentira que se pueda resistir. Para corregir, nos coge esos argumentos, nos los vira. Y hermano, y si nosotros permitimos, porque es algo tremendo, a veces nosotros vemos, hermano, cuando un maestro coge el examen del estudiante y el estudiante las que puso malas le marca que están malas, no es por mal, no es porque el maestro sea malo, aunque hay maestro y hay maestro, pero no es que el maestro sea malo, es que está mal. Vamos a corregirlo para que en la próxima esté bien, para que aprendamos, para que crezcamos, para que no nos quedemos. Si saqué F, que pueda por lo menos sacarle una D. Y si saqué D, sacar C y ir poco a poco aprendiendo. Pues la palabra coge nuestros argumentos, nos los vira y, hermano, la bendición que nos corrige, que no nos deja permanecer en nuestros errores. Que Dios le interesa tanto nuestra vida que no nos dice, vive como te da la gana. Vive como te da la gana y sigue cogiendo cantazos y haz lo que tú quieras y vete por ahí para abajo que todo va a estar bien. No, nos dice, estás mal y vamos a corregirte. Tienes la oportunidad de ser corregido. Tienes la oportunidad que lo que hacemos mal, hacerlo bien. Porque la palabra nos corrige y eso es un privilegio. Es un privilegio tener que la palabra nos pueda corregir en lo que estamos mal. Porque si no nos corrigiera, entonces nosotros viviríamos una vida de continuo en mal, haciendo las cosas mal toda nuestra vida, creyendo que somos salvos, creyendo que estamos bien, y la realidad es que no estamos bien. Pues la palabra nos deja saber eso. No estás bien, pero puedes estar bien. Permíteme que te corrija. Y si nosotros recibimos la corrección de Dios, seguimos en el camino de la salvación. Para instruirla en justicia, en lo que es justo, hermano, en lo que es vivir una vida justa, porque la justicia tiene que ver mucho. A veces nosotros nos enfocamos mucho en la justicia personal, en que me hicieron mal y lo que me hicieron no fue justo. Y nos enfocamos en lo que es la justicia para mí. Pero pocas veces vemos cómo nosotros nos comportamos con los demás y cómo vivimos nosotros, aunque otros no vivan una vida justa, en justicia, que ejerzan la justicia con los demás, sino que tengan parcialidad, sino que sean una cosa con otro y otra cosa con otro, sino que nosotros vivir de una manera justa, vivir en esta tierra, hermano, como dice la palabra, buscar la paz con todo. Busquemos la paz con todo, pagar a los demás, no mal con mal, sino pagar el mal con el bien. Entonces, la Biblia nos lleva a vivir una vida de esa forma, de que lo que me hicieron no fue justo, pero eso no significa, como la palabra a mí ya me ha instruido en justicia,
La injusticia de otro no puede provocar que yo actúe injustamente, porque lo que dirige mi vida no es las injusticias que se cometan en mi contra, sino la justicia de Dios en mí. Sino yo vivo justamente en esta tierra injusta, en esta tierra donde vimos que está lleno de toda clase de maldad. En esta tierra, por medio de la palabra, podemos aprender a nosotros vivir justamente. Y si cada uno de nosotros vive justamente, hay más justicia en esta tierra. Si nosotros ejercemos lo que la Biblia nos enseña de ser personas justas, de ser personas morales, de ser personas que hacen lo correcto, pues entonces vamos a ser sal y vamos a hacerlo. Y este mundo va a tener, hermano, va a tener algo mejor. Las personas que no tienen ejemplo de qué es vivir una vida bajo la justicia de Dios van a ver su vida y van a decir, esa vida es diferente. Yo no sé si a usted le ha pasado que una persona le sale y uno baja y de momento la persona como que entra en sí. Pero si nosotros vamos pico a pico, se forma porque se forma. Y la vieja criatura sale gritando. Hasta las uñas se le ponen más largas y se transforma uno. Pero si hemos aprendido por la palabra que nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira, pues ahí entonces, cuando yo siento eso, vamos a bajarle porque si hablo ahora, lo que voy a hablar, voy a meter la pata. Nunca, y esto es un paréntesis, nunca hablen en enojo, hermano. Si usted está enojado, lo mejor es, si uno no puede controlar el enojo, quedarse callado. Quedarse callado porque todo lo que se dice bajo enojo no se debió de haber dicho. Bajo enojo. No. Mejor me callo y porque vienen cosas a la mente para uno decirle, hermano. Vienen. Y después usted se queda con eso y usted hace una película completa de lo que usted le hubiera dicho a aquella persona. Hubiera dicho esto y le hubiera dicho aquello. Y si me decía esto, se acababan las palabras y vamos a los puños. Porque la mente y la carne, pero la Biblia nos instruye cómo vivir justamente. Nos instruye cómo nosotros enfrentar las situaciones de esta vida, no solamente las nuestras personales, sino las que nos enfrentamos con los demás. Y podemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Y todo esto es para qué. Y ya estamos culminando el versículo 17. Esto tiene un fin, que la palabra sea inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, tiene un fin y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Bueno, la Biblia nos lleva este camino es un camino hacia la perfección. Porque yo no sé ustedes, pero yo no quiero llegar al cielo y seguir imperfecto. Este camino en donde termina es en la perfección de todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo completo, perfeccionado delante de la presencia del Señor. Y lo que nos lleva a ser perfecto en esta vida, de nosotros tener la oportunidad de vivir estas realidades, es esta palabra. Si nosotros queremos saber cómo ser perfectos, que no lo somos, pero si queremos saber cómo ser perfectos y cómo vivir una vida en perfección, que quizás no la alcancemos aquí en esta tierra, pero estamos en camino de la perfección y buscando esa perfección y buscando, hermano, la perfección es buscar lo mejor, reconocer que no tengo lo mejor ahora y buscar lo mejor. Esto que hice no fue lo mejor. Perfección es, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo puedo vivir lo mejor? Y la Biblia, esta palabra de Dios, nos lleva a la perfección. Porque su fin es perfeccionarnos. Su fin es que el hombre, la mujer de Dios, el niño de Dios, el joven de Dios, todos seamos perfectos. ¿Para qué? ¿Por qué vamos rumbo a la perfección? ¿Por qué buscamos la perfección? Para estar enteramente preparados para toda buena obra. Para que cuando, hermano, porque la Biblia nos deja claro que nuestra fe no se trata solamente de nosotros mismos, que la fe del cristiano no es una fe similar
a los monjes budistas que se encierran y lo que contemplan es su propia existencia. Y no piensan en más nadie. Se encierran en una cueva, se trepan en un monte, ellos solos. Y no hacen nada por los demás. No hacen nada por los demás, por más buenas vibras que traten de enviar. No llegan. No hay vibra que llegue. Lo que puede llegar al ser humano, lo que puede transformar una humanidad, sal de la tierra y luz del mundo. Nosotros somos llamados, esta palabra nos es útil para que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Porque, hermano, yo le aseguro que la oportunidad de hacer una buena obra le va a llegar. Y nos llega todos los días. Una buena obra, hermano, es tan sencillo como una palabra, decir una palabra pensada. Lo que hablé del enojo, tráigalo a su vida diaria. Pensar en lo que decimos, en cómo nos dirigimos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que nos encontramos. Una buena obra es una buena palabra. Una buena obra es una obra, y lo voy a traer al núcleo de los más cercanos a nosotros, de los que, hermano, usted tuvo la oportunidad de escoger a su familia. Cuando Dios le estaba formando en el vientre de su madre, Dios le presentó a usted y le dijo, vamos a irnos antes de eso, y le dijo, te tengo dos familias, escoge. En esta tu hermano va a ser así, y en esta vas a tener una hermana que va a ser mejor. ¿Cuál tú quieres? Dios no nos dio a nosotros escoger. Él escogió por nosotros. ¿De quién rodearnos? ¿De quién rodearnos? Y aún las personas que nosotros hemos escogido, que no son de nuestros familiares, pero nos hemos casado, hemos entrado en amistad, no es por casualidad. No es por casualidad. Y si nosotros nos hemos atado a diferentes personas, sea en propósito de Dios y en despropósito, son los que están ahí, son con los que tenemos que vivir. Y las buenas obras más cercanas son con esas personas. No con más nadie. Dios establece en su palabra que primero es lo de la casa. Que nosotros aprendamos a vivir con los de nuestra casa y dar ejemplo ahí para que después afuera haya consistencia. Haya consistencia en toda nuestra manera de vivir. O sea que las buenas obras, hermano, en esta noche le puedo decir, no piense mucho en buenas obras excesivas, con los ajenos, que sí es real y tenemos que hacerlo, y no estoy quitando eso, sino que estoy siendo movido a decirle, comience las buenas obras en su casa. Comience las buenas obras en su casa, porque si usted comienza las buenas obras ahí, afuera se le va a hacer más fácil. Porque los que están en su casa no están ahí por casualidad. Y Dios nos va a pedir cuenta por los que están en nuestra casa, por los que están a nuestro lado. A mí, Dios me va a pedir cuenta por Nismari. Me va a pedir cuenta. Me va a decir cómo la trataste, cómo fuiste con ella, qué hiciste, qué no hiciste, qué dejaste de hacer. Y me va a llamar a mí a cuenta. Eso yo lo sé. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que si le hablo ásperamente, mis oraciones tienen estorbo. O sea que si yo hablarle ásperamente, Dios tiene una reacción directa de parte de Dios, que mis oraciones tienen estorbo, pues imagínese lo serio que Dios coge nuestras relaciones con los demás. Que nuestras buenas obras empiecen por nuestra casa. Porque para esto es útil la palabra. Para esto es útil. Para que nosotros podamos estar enteramente preparados para toda buena obra. Hermano, leemos nuevamente los versículos 14, puede ponerse de pie. Ya culminamos. Pero quiero terminar con el versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Padre, te bendecimos, te adoramos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Este que es mes de la Biblia, Padre Celestial, trae a nuestra memoria, Señor, tu santa escritura. Si en alguno de nosotros, Señor, se ha echado a un lado tu santa palabra, tu palabra inspirada, te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, de entrar en tu palabra y de encontrar en ella todo lo que tú tienes reservado para nosotros, Padre Celestial. Te pedimos que podamos, Señor, no solamente leer tu palabra, oír tu palabra y olvidarnos de lo que dice, sino que podamos ponerla en práctica, que podamos ser hacedores de la misma. Gracias, Señor, porque tu palabra verdaderamente es útil. Gracias porque ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos corrige, ella nos instruye en justicia. Ayúdanos, Señor, a caminar este camino conforme a tu mandamiento, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirle a los diáconos.